Hola, en este video de Ada School veremos la estructura de un componente de React. Comencemos. El objetivo de hoy es aprender qué es JSX. Recuerda que en React las interfaces de usuario se construyen a partir de componentes. React parte de la base que la lógica para renderizar un componente está acoplada a la interacción y a los datos necesarios para mostrar el componente. Con esta base, React nos separa en diferentes archivos la interfaz de la lógica, como lo hacen otras librerías o frameworks. Para facilitar la creación de componentes desde un solo archivo, React permite usar etiquetas de HTML dentro del código de JavaScript. Para esto, hace uso de una extensión de la sintaxis de JavaScript llamada JSX. JSX significa JavaScript XML. ¿Es necesario usar JSX para desarrollar aplicaciones en React? En general, no lo es, sin embargo, se recomienda usar JSX ya que hace mucho más fácil el desarrollo. Algo importante a tener en cuenta es que JSX no es soportado directamente por los navegadores. Por esta razón, JSX debe transformarse en JavaScript. Al proceso en el cual se transforma código JSX en código JavaScript se le conoce como transpilación. Existen varias herramientas para transformar JSX y poder ver nuestras aplicaciones en los navegadores. Generalmente estas herramientas pueden incluirse dentro de tu ambiente de desarrollo. Al compilar la aplicación, estas herramientas transforman el JSX en JavaScript. Las herramientas dentro de tu ambiente de desarrollo tienen otras responsabilidades como reducir el tamaño de los archivos, procesar CSS, correr pruebas, y dar formato automáticamente al código, entre otras. Ya que JSX incluye sintaxis tanto de HTML como JavaScript, debemos tener en cuenta algunas reglas particulares. Por ejemplo, el atributo class de HTML se convierte en class name, ya que dentro de JavaScript class es una palabra reservada. Las propiedades de todos los elementos de HTML deben ser escritas en camel case. Todos los elementos de HTML deben cerrarse. Usando Babel, una de las herramientas de desarrollo, podemos ver un ejemplo de cómo se transforma código JSX en JavaScript. Como puedes ver, el código generado es más complejo que el código de JSX. Esta es una de las ventajas de usar JSX en vez de usar JavaScript directamente. Es importante tener en cuenta que un componente de React debe siempre retornar un único elemento. Si intentamos retornar varios elementos a la vez, obtendremos un error. Para solucionar esto, debemos ajustar nuestro código para incluir nuestros elementos dentro de un único padre. Esto puede ser un problema cuando nuestra estructura de HTML usa un listado de elementos. Para no crear un nuevo elemento en el DOM, podemos usar un React Fragment. El propósito principal del React Fragment es poder agrupar varios elementos en un componente de React sin crear un nuevo elemento DOM. Como puedes ver en el ejemplo, el React Fragment puede escribirse de dos formas, usando directamente el nombre, o haciendo uso de un elemento vacío. Este elemento vacío solamente es válido en JSX, no hace parte del estándar de HTML. JSX nos permite definir componentes de React usando una sintaxis similar a HTML que incluye JavaScript. Esto significa que podemos incluir expresiones de JavaScript dentro del código de JSX. Para definir estas expresiones debemos incluirlas dentro de llaves, como ves aquí. Después del proceso de compilación, las expresiones de JSX se convierten en funciones regulares de JavaScript. Al ser ejecutadas, retornan objetos de JavaScript. Esto significa que JSX puede ser usado dentro de condicionales, ciclos, asignado a variables, aceptado como parámetro y retornado en funciones, tal como cualquier otra expresión de JavaScript. Acá puedes ver un ejemplo. Para pasar atributos a los elementos HTML puedes usar comillas dobles o usar expresiones de JavaScript encerradas en llaves, como este ejemplo.